En el Día de las Madres, mi hijo me preguntó, mamá, ¿estos 15.000 te están haciendo feliz? El aire se volvió denso, como si todo en el mundo hubiera dejado de girar. Un nudo en mi garganta creció mientras miraba sus ojos, llenos de inocencia y curiosidad. ¿Qué significaban esos 15.000? Imagínate un número que puede hacer temblar nuestros corazones y destrozar nuestras ilusiones. Era más que una cifra, era un eco de promesas no cumplidas, de sueños que parecían tan lejanos. Comencé a recordar aquel día fatídico, un día que debería haber sido de celebración. En vez de flores y abrazos, un oscuro secreto parecía acecharme. Todo el mundo sonreía, pero en mi interior se libraba una batalla. Una voz interna gritaba que ese monto no era simplemente dinero, era la sombra de alguien cuyo rostro apenas recordaba. La inquietud se adueñó de mí. Quería a mi hijo saber cuán llena de ilusiones estaba, o cuán vacía me sentía por dentro. Mientras pensaba, mi mente corría hacia la noche anterior. El teléfono había sonado inesperadamente. La voz que escuché era familiar, pero también era un eco de advertencias que intenté ignorar durante años. No puedes escapar de lo que te persigue, sobre todo si lleva tu nombre, dijo. ¿Qué significaba eso? Una punzada de miedo atravesó mi pecho. Mi cabeza daba vueltas, y el fogonazo de recuerdos me tuvo despierta. Había algo oculto en esos 15.000, algo macabro que amenazaba con salir a la luz. A medida que la mente de mi hijo se llenaba de dudas, la mía se llenaba de terror. Porque, detrás de esa cifra, escondía respuestas a preguntas que preferiría no hacer. Y como un rayo en la tormenta, la angustia me recorrió. De repente, era como si aquellos 15.000 hubieran cobrado vida propia, mirándome, desafiándome a enfrentar lo inevitable. ¿Qué había hecho? Que me había llevado a tan espantosa encrucijada. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale a like, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada maravillosa persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, así que conectemos. Regresando a ese momento paralizante, una ola de adrenalina recorrió mis venas. La pregunta de mi hijo resonaba con un eco terrible. ¿Eran esos 15.000 un regalo o un aviso? La tensión en la habitación era palpable, se podía cortar con cuchillo. Cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia de responder. Miré a mi alrededor, como si el aire pudiera susurrar la respuesta. El reloj marcaba el tiempo, pero mi mente no estaba lista para el destino inexorable que se avecinaba. Porque había algo que sabía y no podía compartir. Los 15.000 no solo eran dinero, eran la clave a un rompecabezas aterrador que podría cambiarlo todo. ¿Qué haría yo si la verdad salía a la luz? Las palabras de mi hijo flotaban en el aire, cada vez más pesadas, mientras una corriente de ansiedad se desbordaba en mi pecho. Los 15.000, con sus promesas ocultas y su inquietante presencia, parecían resonar en el interior de mi mente, creando un eco que se multiplicaba. Miré sus ojos, tan llenos de vida y preguntas, y supe que no podía permitir que él viera el abismo que se abría ante mí. Mamá, ¿estás bien? Su voz me devolvió a la realidad, y tuve que forzar una sonrisa. Sí, cariño, solo estoy pensando. Pero en mi corazón sabía que no era suficiente. El pasado comenzó a cobrar vida ante mí. Recordé la noche en que todo se desmoronó. La primera vez que encontré aquel sobre manchado de tinta oscura, escondido entre los documentos que nunca me atrevía a abrir. La advertencia, un grito de desesperación de una vida que deseaba olvidar. Mi mente se detuvo en ese instante, la imagen nítida como si fuera ayer, los ecos de antiguos secretos me envolvían. Un hombre, una figura que había jurado no volver a ver. Su mirada apareció en mis recuerdos, aquella sonrisa que ahora era una sombra. El dinero era un vínculo, un hilo de vida que no podía romper, un ancla a un pasado que nunca debería haber surgido de las sombras. La conversación con la voz en el teléfono resonaba en mi mente. No puedes escapar de lo que te persigue. Esa frase me perseguía noche y día. Cada vez que pensaba que podía cerrar ese capítulo, un nuevo mensaje, una llamada. Las amenazas se habían vuelto sutiles, pero el peligro era real. Una parte de mí quería desaparecer,
dejar todo atrás y llevarme a mi hijo a un lugar donde nada de esto pudiera alcanzarnos, pero los 15.000 sembraban un miedo más profundo. ¿Y si eran muchas cosas a la vez? ¿Los había conseguido de manera equivocada? Aquella vida de huida se dibujaba frente a mí, en una danza peligrosa entre lo correcto y lo que creía necesario. Ni siquiera sabía si la decisión que estaba por tomar serviría para protegerlo o si, por el contrario, lo sumergiría en un caos aún mayor. Una risa lejana resonó desde la sala. Era mi hermana, a quien había invitado a celebrar el Día de las Madres. Ella era la única que sabía algo del pasado, pero nunca la había involucrado del todo. Sabía que, si le contaba sobre los 15.000, el peso que cargaría sobre sus hombros podría derrumbarlo todo. Una sutil traición se gestaba en mi mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvaguardar a mi hijo? Mientras el día avanzaba, las risas y los abrazos parecían burlarse de mi angustia interna. A medida que las horas se deslizaban, me vi atrapada entre dos mundos, el que deseaba y el que temía. En un instante de locura, decidí revisar mi teléfono. Tal vez había un mensaje que pudiera calmar mis ansias, o al menos un señal. El brillo de la pantalla me llevó a un grupo de mensajes no leídos. Cuando los abrí, la sangre se me heló. Un nombre reconocible. Un rostro del pasado. La advertencia que había ignorado: vuelve, antes de que sea demasiado tarde. El mensaje seguía: ellos están observando. No puedes escapar. El terror me sacudió con la fuerza de un rayo. La sensación de que la tormenta se acercaba, una sensación que no podía ignorar. ¿Qué hacer ahora? ¿Dónde esconderme? Las preguntas zumbaban en mi cabeza. Apreté el teléfono con fuerza, y miré a mi hijo, con su sonrisa iluminando la habitación, ajeno al peligro que se cernía sobre nosotros. Era hora de actuar. La pregunta era, ¿estaba lista para enfrentar la verdad que esos 15.000 escondían? La última voz en la mente era muy clara. Si no lo haces, perderás a todos los que amas. Podría ser que la única manera de mantener a salvo a mi hijo fuera enfrentar, de una vez por todas, lo que realmente significaban esos malditos 15.000. La decisión estaba frente a mí, y mientras una sombra se cernía sobre la puerta, preguntándome si debería dejarlo todo atrás, una única y alarmante verdad retumbó en mi mente: no tenía tiempo. El sonido de una puerta cerrándose rompió el aire tenso de la habitación. Mi hermana, Ana, entró con una sonrisa radiante, y por un momento, la sombra sobre mí se disipó. Pero el eco del mensaje seguía retumbando en mi mente como un tambor, incapaz de permitir que su alegría me contagiara. Ella se sentó junto a mí, sin sospechar el tormento que se cernía sobre nuestras cabezas. «Mamá, ¿qué tienes en la mente?» «Pareces distante», preguntó, mientras acariciaba la mano de mi hijo, que jugaba alegremente con su nuevo regalo. «Solo, cosas de adultos», respondí, con un tono que esperaba fuera convincente. Pero la inquietud era palpable, un hilo tenso entre nosotras, un secreto que no podía compartir. Bajo una risa nerviosa, me di cuenta de que debía actuar. Estaba en medio de un juego peligroso, y cada rayo de luz que me rodeaba se hacía más tenue conforme las sombras del pasado amenazaban con devorar todo lo que amaba. Pero, ¿qué opción tenía? Mientras Ana se dirigía a la cocina, recogiendo los platos para el próximo pedido de comida, mi mente comenzó a trabajar en un plan. Comprendía que ignorar el problema no era posible. Tenía que enfrentar lo que esos malditos 15.000 representaban y el oscuro secreto que traían consigo. De repente, una idea se encendió: volver a ese viejo parque donde todo había comenzado, donde Berna, a quien tanto había temido, podría estar esperándome. Mi teléfono vibró de nuevo. Con un escalofrío, miré la pantalla. Un mensaje más: no olvides tu pasado. Esta vez no tendrá salida. Un sudor frío recorrió mi frente. ¿Qué querían de mí? ¿Qué esperaban que hiciera? Las palabras del mensaje se clavaron en mi pecho como dagas afiladas. Sentía el aire volverse espeso a medida que las posibilidades se retorcían en un laberinto de miedos. «Mamá, ¿estás lista para el pastel?» La voz de mi hijo me regresó a la realidad. Lo miré, sus ojos brillaban con una inocencia que desarmaba mi angustia. En su mirada vi la chispa de esperanza que aún albergaba, y supe que no podía decepcionarlo. Tenía que hacer lo correcto, pero ¿cuál era eso en medio de tanto caos? «Sí, cariño, ya voy», respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. La sonrisa se desvaneció un poco, y vi la chispa de preocupación en su rostro.
Solo un segundo una idea surgió. La última vez que vi a Berna fue en aquel parque, y debía volver a buscarlo, aunque me aterraba la posibilidad de lo que encontraría. Quizás sabía más sobre el dinero, sobre por qué me seguían acechando. ¿Sería esta la clave para liberar a mi hijo de la sombra de un pasado que él nunca debería conocer? Ana reentró, trayendo el pastel, con una sonrisa asombrosa. Esto es para celebrar, no para angustiarte más. Pero sus palabras caían en un pozo de incertidumbre. La verdad estaba a punto de salir a la luz y sentía que el tiempo se agotaba. Ya no podía seguir escondiendo el secreto. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Miré a Ana. Ella abrió la puerta y su rostro se transformó de alegría a confusión. Un hombre estaba ahí, su mirada fría y penetrante le trajo a mi mente un eco de recuerdos escalofriantes. Busco a, comenzó a decir, y un nudo se formó en mi garganta. Era él. Era verdaderamente Berna. La atmósfera se envolvió en una tensión casi palpable, y en un instante todo parece crujir. ¿Qué haría? La decisión fundamental que había estado eludiendo acababa de presentarse frente a mí en forma de un viejo conocido. Bajo una sonrisa congelada, la pregunta resonaba en mis pensamientos. ¿Sería esto el principio de la verdad o el final de todo lo que había intentado proteger? Las manos me temblaron al recordar lo que había perdido, lo que tanto había luchado por mantener a salvo. El peligro era real. Y de repente, comprendí que el pasado no solo estaba llamando a la puerta, había llegado para reclamar lo que le pertenecía. El aire se volvió denso. Las palabras de Berna se desvanecieron en la confusión de mis pensamientos. Se avecinaba el encuentro que cambiaría todo. La verdad estaba a punto de ser revelada, y no había vuelta atrás. Pero al mirar a mi hijo, la urgencia se apoderó de mí, debía actuar con rapidez, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Estaba lista para enfrentar lo que eso significaba? Un silencio denso llenó el espacio, solo interrumpido por el leve murmullo del pastel que Ana había colocado en la mesa. Berna se quedó parado en el umbral, su mirada no se despegaba de mí, como si tratara de leer las últimas páginas de un libro que no podía entender. La tensión era casi tangible, una red invisible que amenazaba con atrapar a todos en la habitación. ¿Por qué has vuelto?, logré articular, forzando una voz más firme de lo que me sentía. La pregunta colgó en el aire, pesada como una losa, mientras ella seguía mirando entre nosotros, sin comprender el verdadero significado de ese reencuentro. Berna sonrió de manera inquietante, con una cierta arrogancia que hacía eco de los días oscuros que había dejado atrás. Siempre hay un momento para resolver cuentas, amiga. Sus palabras fueron un frío cuchillo que cortó el pequeño rayo de esperanza que había encontrado en los ojos de mi hijo. Ana miró a su hermano, luego volvió la mirada a mí. ¿Qué está pasando, mamá? La incertidumbre en su voz desató un torrente de emociones en mí. ¿Cómo podría explicarle que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre? Cada segundo que pasaba me acercaba más a la verdad que odiaba y temía. Escucha, Berna, comencé, intentando establecer límites claros, pero cada palabra se sentía como un paso hacia el abismo. Me interrumpió con un gesto de la mano, como si ya conociera la historia mejor que yo. No seas ingenua. Sabes que esto no es solo sobre ti o sobre tu hijo. Hay cosas más grandes en juego. Entonces, su mirada se desvió hacia el niño, y sentí una punzada de terror. Y tú, pequeño, te prometo que no tienes que estar en medio de esto. Pero hay decisiones que deben tomarse. La risa de mi hijo se apagó de inmediato. Sus pequeños ojos se llenaron de confusión y miedo. ¿Quién es él, mamá? La pregunta era simple, pero el peso de la respuesta me aplastó. Es un viejo amigo, dije con suavidad, pero era una mentira que sabía que no podía sostener. Además, la palabra amigo nunca había sonado tan traicionera. No te engañes, la verdad está aquí, y es hora de que lo sepas. La voz de Berna se volvió más grave, resonando como un tambor de guerra. Todo lo que has escondido, todo lo que creías que habías dejado atrás fue como si fuera un golpe, y el eco retumbó en mi mente. ¿Qué más sabía? Ya no podía retenerlo, lo sabía, pero tampoco podía simplemente dejar que cayera. La sombra que había estado acechando a nuestra familia era un monstruo que se alimentaba de secretos y silencio. Necesito que te vayas. No quiero que interfieras en nuestras vidas, le grité, cada palabra más fuerte que la anterior, con la esperanza de que mi determinación lo intimidara. Pero su mirada era inquebrantable, un horizonte de calmada amenaza. Esa es la pregunta equivocada,
respondió surgido del fondo de su propia oscuridad. Lo has estado alejando, pero jamás podrás escapar. Mañana no habrá mañana si no enfrentamos lo que se avecina. En ese momento, Ana rompió a llorar. Era una súbita explosión de angustia que me atravesó el corazón. Ella no merecía estar arrastrada a este horror. La imagen de su inocencia se mezcló con los recuerdos que Berna había desenterrado. No, Ana, no te preocupes, murmuré, intentando consolarla mientras la ira y el miedo luchaban por superar el dolor. Mamá, ¿qué está pasando, de verdad? Su voz era un pequeño hilo de desesperación. Y no sabía cómo decir lo que apenas comenzaba a comprender. ¿Era esta la tormenta que había estado tratando de evitar? Los latidos de mi corazón resonaban como un tambor de guerra, mientras quedaba atrapada entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. ¿Era el momento de revelar la verdad? Berna dio un paso hacia adelante, rompiendo la distancia que aún mantenía entre el pasado y el presente. Si no lo haces tú, será demasiado tarde para todos. Sus ojos se volvieron helados, y una necesidad urgente de proteger a mi familia me invadió. Era un dilema desgarrador. Con un suspiro profundo, supe que había una decisión que tomar, y que eso definiría el futuro de todos nosotros. Pero antes de actuar, la sombra de la pregunta seguía flotando en mi mente: ¿cómo enfrentar el oscuro secreto que había tratado de ignorar? ¿Cómo liberarme de las cadenas que Berna había forjado en mi vida? El tiempo se agotaba. Necesitaba respuestas y cada hora que pasaba se sentía como un paso hacia la oscuridad. Entonces, la inquietante frase que me había llegado por mensaje resonó de nuevo en mi mente como un eco persistente: esta vez no tendrá salida. Desesperada por la verdad, mis ojos se encontraron de nuevo con los de mi hijo. Tenía que pelear por él, no solo por mí misma. Pero, ¿sería suficiente? La puerta seguía entreabierta, y Berna estaba allí, a la espera. La sombra del pasado era más oscura de lo que había imaginado, y las decisiones inminentes se sentían como una balanza a punto de inclinarse. Mientras el caos comenzaba a defraudar mis sentidos, supe que un nuevo juego había comenzado y había mucho más en juego que el dinero perdido, porque al final del día, no solo luchaba por mí, luchaba por su futuro. La verdad, tan dolorosa como era, estaba lista para salir a la luz, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Y en esa oscura encrucijada, una pregunta me atormentaba: ¿sería esta la última vez que vería a mi hijo sonreír? La presión en la habitación aumentaba como un volcán a punto de hacer erupción. Miré a Berna, y por un instante, se me heló la sangre. La amenaza que representaba no era solo un eco del pasado, sino una advertencia de lo que podría ocurrir si no actuaba. Anestesiada por el miedo, traté de mantener la calma, pero en el profundo rincón de mi mente, los recuerdos de las decisiones que había tomado comenzaron a asomarse, agolpándose, gritándome que era tiempo de resolverlo. Berna, ¿qué quieres de nosotros? La pregunta salió de mis labios de manera casi audible, como un susurro, pero cargada con una blandura que trataba de ocultar mi creciente desesperación. Ana había dejado de llorar, pero sus ojos, ahora llenos de temor, me perforaron el alma. Esa chispa de inocencia que aún le quedaba estaba amenazada, y sabía que debía actuar antes de que Berna hiciera su jugada. Quiero la verdad, y necesito que tú también la quieras, respondió Berna con suavidad, pero su tono era como el rugido de un trueno lejano. Hay cosas que no puedes seguir ocultando, cosas que te han estado carcomiendo por dentro. Basta, exclamé, cerrando los ojos y apretando los dientes con fuerza. No voy a dejar que manipules lo que queda de mi vida, ni de la vida de Ana. Tienes que irte. ¿Te crees capaz de tomar esa decisión? O mejor dicho, ¿te crees capaz de vivir con las consecuencias de ignorar la verdad otra vez? Su voz resonaba profundamente, colisionando con cada una de mis inseguridades. Un escalofrío me recorrió la espalda. Berna era como una sombra que jamás había dejado de acecharme, uno de esos errores que, en el fondo, yo sabía que habían dejado marcas imborrables. Decídete, porque el tiempo se acaba, insistió Berna, haciendo hincapié en la urgencia. Mañana sucederá algo que cambiará nuestras vidas para siempre, y no me refiero a los recuerdos, sino a las acciones que has decidido evitar. Ana, que ahora parecía ser el hilo conductor entre el pasado y el presente, se interpuso entre nosotros. Su voz temblorosa interrumpió el incesante intercambio: mamá, ¿qué es lo que está pasando realmente? Era una súplica cargada de inocencia. En su pregunta había un mundo que deseaba proteger, uno que no podía perder. Daré lo que sea necesario para mantenerte a salvo, Ana, murmuré,
pero había un nudo inquebrantable en mi garganta. La verdad era una moneda de dos caras, una llevaba esperanza, la otra, dolor. En ese mismo instante, recordé cuántas veces había optado por la comodidad de las mentiras. Siempre elegiste la salida fácil. ¿Querías vivir feliz a costa de tus secretos? Es hora de que enfrentes las consecuencias, declaró Berna, acercándose de nuevo con la mirada penetrante. Te he traído la oportunidad de terminar con este juego. Pero tu tiempo se está acabando, y solo tú puedes romper estas cadenas. Y de repente, la atmósfera cambió, el aire estaba electrificado. Berna se estaba moviendo, su figura difusa parecía ampliarse mientras el destino se acercaba a mí. El reloj marcaba un ritmo que golpeaba mis sienes como un tambor de guerra, cada segundo resonando con la urgencia de que una decisión era inminente. La única pregunta en mi mente era, ¿qué estaba dispuesta a perder? La imagen de mi hijo atrapado en este caos me golpeó nuevamente, y las ganas de protegerlo resonaban fuertemente. No, no voy a dejar que esto lo afecte, pensé, mientras el conflicto interior se formaba en una tormenta. Cada elección que había hecho, cada secreto revelado, ponía en peligro lo único que quería salvar. Si no lo haces, las consecuencias caerán sobre todos, incluso sobre ella, dijo Berna, señalando hacia Ana. Su advertencia era clara como el cristal, y el temor se convirtió en la chispa que encendió la determinación en mi interior. De acuerdo, dije, inhalando profundamente. Un sudor frío perlató mi frente. Si esa es la única manera de protegerla, si eso significa que puedo superar esto, lo haré. Mis palabras sonaron como un juramento, una promesa que veía venir con un claro sabor a sacrificio. Sin embargo, antes de que pudiera articular más, una explosión de energía recorrió la habitación. Las luces comenzaron a parpadear, y un fuerte golpe sonó en la puerta principal. Todos los ojos se volvieron hacia el origen del ruido, mi corazón latiendo desbocado, mis peores presagios reverberando en mi mente. ¿Quién es? El eco del pánico y la incertidumbre llenó el aire, susurrándome que todo estaba a punto de volverse mucho más complicado. La voz de Berna se tornó siniestra mientras sonreía. Parece que el pasado no se queda quieto, ¿verdad? Alguien más ha venido a jugar. Lo que estaba por suceder cambiaría todo. Desde mis decisiones hasta los corazones de quienes menos quería herir. La incertidumbre colgaba en el aire como una espada de Damocles y, sin poder volver atrás, me preparé para lo que vendría. Sería el desenlace, la liberación o la condena, y en ese momento de tensión absoluta, el timbre resonó de nuevo, sacudiéndonos a todos. ¿Estaba lista para enfrentar lo que venía? La vida, como un juego oscuro, no siempre te da opción de elección. El eco del timbre retumbó en mis oídos. Antes de que pudiera reaccionar, el silencio se rompió por un grito ensordecedor. La puerta fue empujada, y una figura familiar irrumpió en la habitación como un huracán de emociones. Era Jorge, mi ex esposo, de rostro somnoliento pero envuelto en pánico, con los ojos desorbitados. ¿Qué está pasando? Berna adoptó una expresión burlona, sus ojos brillando con un destello de triunfo. Ah, el héroe ha llegado justo a tiempo para el espectáculo, dijo, dejando caer una sonrisa que helaba la sangre. La tensión era palpable, mi estómago se encogió al ver cómo Jorge, sin comprender del todo el caos a su alrededor, buscó en mi mirada respuestas que yo aún no tenía. Ana, vete al cuarto. Ahora, le ordené con firmeza, protegiéndola como un escudo en medio de esta tormenta. Sabía que la presencia de Jorge solo podría complicar más la situación. Ana se retorcía entre la preocupación y la obediencia, pero finalmente accedió y se escabulló hacia su habitación. ¿Qué haces aquí, Jorge? No deberías estar, comencé a balbucear, el miedo apretando mi pecho. Escuché rumores. Siento que algo grave está ocurriendo. Necesitaba comprobar que estuvieras a salvo, dijo él, su voz impregnada de un tono que había estado ausente por años. Era un vestigio del amor que compartimos, pero en este momento, nada parecía tener sentido. Berna se giró hacia Jorge. Oh, cariño, no sabes cuán equivocado estás. Aquí hay más de lo que ves. Y, coincidentemente, tú también eres parte del juego. Mis nervios hervían. Las palabras de Berna afectaban no solo a mí, sino a Jorge también. Déjalo fuera de esto, por favor, dije, tratando de mantener la calma. Tanto Jorge como yo llevábamos ya demasiado peso en nuestras espaldas, pero la expresión de Berna se oscureció, transformándose en una tormenta de desesperación planeada. ¿No ves? Es el momento perfecto.
Nuestros secretos están a punto de salir a la luz, y tú, querida, eres el hilo que puede deshacer todo, declaró con un tono de música siniestra. Jorge frunció el ceño, sin entender del todo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué secretos? No es el momento, Jorge, le respondí con un tono implorante que podía romper el cristal. Pero las palabras de Berna parecían actuar como un interruptor, peligrosas y reveladoras. La verdad que había mantenido en la oscuridad era como un fuego que podría consumirlo todo. ¿Y si la verdad te libera y también a ella? Me desafió Berna, llevando su mano al pecho como si pudiera apoderarse de mis decisiones. ¿Qué pasaría si te dijera que hay algo más en juego? Algo que podría cambiar no solo tu vida, sino la de todos aquí. Era como si se abriera un abismo entre nosotros, y yo me encontraba en el borde, temiendo saltar. Las lágrimas amenazaban con brotar, el horror y la ansiedad creciendo en mi pecho. ¿Qué sabes de mí? De nosotros, grité, sin poder contenerme. La sonrisa de Berna pareció desvanecerse, un destello de tristeza apareciendo por un instante. Solo lo que has dejado entrever. Pero ese pasado, cada secreto que guardas viene a cobrarse lo que le pertenece. Jorge dio un paso adelante, su confusión transformándose en preocupación. Chris, necesito que me digas qué está pasando. ¿Qué quiere Berna de nosotros? Mi mente giraba como un trompo. Cada segundo que pasaba, la acción de la noche se tornaba más aterradora. La verdad, murmuré, sintiendo el peso del mundo en mis hombros, puede ser más devastadora de lo que imaginas. En ese instante, el sonido de un teléfono vibrando interrumpió nuestra conversación. Era mi teléfono, y al mirarlo, el nombre que apareció hizo que la sangre se me congelara. No podía ser. ¿Por qué ahora? Pensé, sintiendo que el caos me aplastaba. Es una llamada que no puedo responder, murmuré, aunque sabía que ignorarla no era una opción. El futuro estaba risueño, pero lleno de sombras y secretos enterrados. Berna avanzó un paso más cerca, su mirada fija en el teléfono. Responde, Chris. Puede que te entregue las respuestas que tanto temes. Y mientras la llamada continuaba vibrando, sabía que este momento determinaría nuestro destino. ¿Irás a buscar la verdad o permitirás que la oscuridad siga arrasando tu vida? Dijo Berna, sus palabras cortando el aire como cuchillos. Todo estaba a punto de explotar, y en un instante, lo entendí, esa llamada podría ser el inicio de una nueva tormenta o el final de todas mis pesadillas. La elección estaba en mis manos. El silencio era asfixiante mientras la incertidumbre acechaba. ¿Y si todo lo que había temido venía directo hacia mí, en una llamada que prometía revelaciones y posiblemente, una condena? La decisión, como un péndulo, pendía en el aire, esperando que finalmente tomara el paso adelante. El sonido del teléfono se intensificó, llenando la habitación con un zumbido casi palpable. Mi corazón latía con fuerza, como si pretendiera romper mis costillas. Miré a Jorge y a Berna, ambos esperando alguna señal, como aves de presa circundando su presa. Un sudor frío me recorría la espalda, y por un segundo, consideré dejar que el teléfono siguiera sonando. Chris, no puedes ignorarlo, insistió Jorge, su voz rota por la ansiedad. Quiero saber qué está pasando, ¿por qué Berna está aquí? Y yo quiero saber por qué aún te importa, respondí, sintiendo como las heridas del pasado volvían a asomarse. Pero la urgencia de la llamada pesaba más que las cuentas que teníamos que ajustar entre nosotros. Era un juego mortal, y esta vez, la jugadora principal era yo. ¿Contestarás o no? Preguntó Berna, su sonrisa volviendo a ser cínica, como si disfrutara del tormento. Su mirada me decía que esto era más que un simple trato personal, era un espectáculo para ella. Con un gesto tembloroso, levanté el teléfono. El nombre que brillaba en la pantalla era uno que nunca deseé ver. El pasado que había creído enterrado. Mauro, susurré, sintiendo que el aire escapaba de mis pulmones. Su nombre despertó recuerdos que preferiría olvidar, risas, promesas, y aquel doloroso día que nos separó para siempre. ¿Quién es este Mauro?, preguntó Jorge, pero no podía responder. La pregunta me fulminaba, la llamada seguía vibrando obstinadamente, y con cada segundo que pasaba, la angustia aumentaba. Ya no era solo mi vida en juego, la de Jorge y Ana también. Debía actuar, y rápido. Tienes que hacerlo, Chris. Este es el momento. Redefinirá tus elecciones, insistió Berna, su gesticulación echando más leña al fuego. Sus palabras eran un eco de la verdad que siempre había sabido pero nunca quise aceptar.
Lo que había hecho estaba atado a un ciclo que no había terminado todavía, finalizando la tormenta de pensamientos. Decidí contestar. El sonido que se escuchó al levantar el teléfono fue como un trueno en medio de una calma engañosa. ¿Mauro? Pregunté, sintiendo que una nueva ola de ansiedad me sacudía. La voz al otro lado era familiar, pero distorsionada por el tiempo. Chris, tengo que hablar contigo. Es importante, Mauro intentó, pero su tono grave se cortó por un susurro. Hay cosas que no conoces. Mis manos se temblaban, y giré a mirar a Jorge, que estaba en un combate constante entre la furia y la preocupación. Berna sonreía, disfrutando el desenlace que se estaba desarrollando ante nuestros ojos. Tenía que dar un paso adelante, pero mi mente se debatía entre la curiosidad y el miedo. Dímelo todo aquí y ahora, le exigía Mauro. No podía permitir que esta conversación se extendiera. Las palabras no deseadas se amontonaban en mi garganta, listas para asfixiarme. En el aire flotaba un silencio inquietante, solo interrumpido por la respiración entrecortada de Jorge. Chris, comenzó Mauro, su voz como un hilo desgastado, hay algo que cambió. Tu vida, todo lo que creías no es lo que piensas. La revelación que estaba a punto de desembarcar prometía despejar las sombras que a menudo me perseguían. Pero también acarreaba el peso del mundo sobre mis hombros. ¿Te atreves a decirlo, o prefieres seguir siendo un fantasma del pasado? Una chispa de determinación iluminó mi espíritu. Era hora de enfrentar no solo a Mauro, sino a todo lo que tenía guardado. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y ya no podía huir. Vuelve a presentarte, Mauro. No temas, porque estoy lista para escuchar, dije, sintiendo que todo el aire que me rodeaba se contraía en una aguja de tensión. Está bien, pero debes prepararte, Chris. Las cosas no son tan simples como crees. El tiempo ha cambiado todo, incluso las personas, respondió con un susurro, una advertencia envolvente que hizo que mi piel se erizara. Sintiendo el peso de su afirmación, entendí que esta conversación sería la punta del iceberg. Con cada palabra que Mauro pronunciara, el horizonte se oscurecería un poco más. Y con cada secreto que revelara, que parte de mí estaba dispuesta a perder, mientras Jorge me miraba con inquietud y Berna se retorcía de placentera anticipación, supe que lo que estaba a punto de desatarse podría destruirlo todo. ¿Por qué querría Mauro que descubriera esas verdades escondidas? ¿Y qué significaría esto para el futuro? La llamada apenas comenzaba y la tempestad ya se perfilaba en el horizonte. Chris, lo que te voy a contar cambiará todo. No solo tu pasado, sino también lo que piensas que es tu presente, continuó Mauro, su voz cargada de una gravedad que me hizo temblar. Era como si cada sílaba fuera un golpe de tambor, preparándome para una batalla emocional que sabía que no podría ganar. Dímelo de una vez. ¿Qué ha pasado? Exigí, el miedo zumbando en mis oídos. ¿Recuerdas esas decisiones que pensaste que eran solo tuyas? No eran solo tuyas, Chris. Las decisiones de otros también influyeron, y están de vuelta para cobrar su precio, dijo, sus palabras como puñaladas en mi pecho. Cada una despertaba un recuerdo doloroso y una pregunta que ni siquiera sabía que tenía. ¿De qué hablas, Mauro? La confusión se mezclaba con la desesperación. La verdad se enredaba, y me sentía atrapada en una telaraña de recuerdos y promesas no cumplidas. ¿Recuerdas a Ana? Preguntó, y mi corazón se detuvo. Ana, la pequeña luz que había encontrado en medio de la oscuridad. Ella no es quien crees que es. Hay cosas que te han ocultado. Mi mente colapsó bajo el peso de sus palabras. ¿Qué significaba eso? Una parte de mí quería rechazarlo, querer gritar que estaba equivocado, que Ana era solo una niña que merecía ser feliz lejos de todo este caos. Pero otra parte, la más oscura y cautelosa, empezó a recordar las miradas de desconfianza de aquellos que me rodeaban. Jorge, Berna. Está bien, Chris, escúchame. No te estoy diciendo esto para hacerte daño. Necesitas saber que hay otros involucrados, y su influencia se siente cerca, incluso ahora, dijo Mauro, su tono temblando entre el deber y el miedo. Justo cuando iba a cuestionarlo más, intentando reunir fuerzas, Berna interrumpió, sus ojos brillando con malicia. Deberías agradecerle, Chris. No todos tienen a alguien dispuesto a remover el barro pesado de su vida. Su sonrisa se ensanchó, disfrutando el juego. Cállate, Berna. Gruñí, sintiendo que el control se deslizaba de mis manos. El futuro que rediseñaba ante mis ojos parecía desmoronarse. ¿Realmente había algo más detrás de Ana?
¿Qué pasaría con su inocencia? Chris, el tiempo se agota. No puedo quedarme más tiempo. Necesito que pienses por ti misma, dijo Mauro, y sentí un escalofrío recorrerme. Nadie es solo un espectador en esta historia. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Y si eliges mal, puede que pierdas mucho más que a mí. ¿Qué más tengo que perder? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera contenerla. La impotencia me ahogaba. Porque sabía en el fondo que había algo más, algo que yacía escondido en esos trozos de tiempo que había tratado de olvidar. Te prometo que no es lo que piensas, susurró Mauro, y en su voz había una mezcla de deseo y desesperación. La verdad, puede lastimarte, pero es la única manera de encontrar la paz total. De repente, sentí un temblor bajo mis pies. Los recuerdos comenzaron a arremolinarse en mi mente, imágenes de la infancia de Ana, de su alegre risa, del amor que le tenía. No puedo hacer esto sin saber la verdad. No me dejas opciones, murmuré, tratando de aferrarme a la determinación que me había llevado hasta este punto. Entonces prepárate, porque se avecina una tormenta. Algo que ni siquiera tú puedes imaginar, dijo Mauro, y las sombras en la habitación parecían encogerse a su alrededor como si estuvieran en plena guerra. El timín se rompería a un nuevo nivel, y en mis entrañas sentía que todo se acercaba a una colisión inminente. Una parte de mí deseaba la verdad, mientras la otra temía que el costo pudiera ser demasiado alto. No tengo más tiempo, pero tú sí. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde. Recuerda, cada decisión tiene un eco, finalizó, silencio. Entonces, la pantalla se apagó y el eco de su advertencia resonó en la habitación. El eco, repetí, mientras el miedo y la angustia tomaban forma. Las palabras se agitaban en el aire, y el mundo a mi alrededor parecían desvanecerse. Jorge me miraba con una mezcla de complicidad y preocupación. Berna. Mantenía su sonrisa, pero su rostro delataba un ligero temblor. La conexión se había cortado, pero la tormenta ya había comenzado a formarse. ¿Sería capaz de enfrentar lo que Mauro había desatado? ¿Qué ecos del pasado estaban por golpear a mi puerta ahora? Mientras reflexionaba, sentí que el aire se volvía espeso y me atrapaba. Entonces, la puerta de la habitación se abrió lentamente y un susurro inquietante llenó el espacio. Mamá, ¿por qué estás tan asustada? Era la voz de Ana. Los ojos de la pequeña me miraron con inocencia, pero algo en su mirada me decía que también tenía secretos. La tormenta no había hecho más que empezar. El corazón me dio un vuelco al escuchar la voz de Ana. Su expresión era de pura curiosidad, con un brillo en sus ojos que me hacía querer protegerla a toda costa. Pero en ese momento, no sabía si el peligro venía de afuera o de los secretos ocultos en nuestro hogar. Angelita, no es nada, solo un mal sueño, traté de decirle, pero mi voz sonaba insegura y rota, como si el mismo mundo estuviera temblando bajo mis pies. Ana se acercó, sus manitas tocando suavemente mi brazo. Pero mamá, tú nunca mientes. ¿Por qué estás asustada? La sinceridad en su pregunta me atravesó como un rayo. En su mundillo inocente, ella no debía ser parte de las pesadillas que estaba empezando a enfrentar. La puerta permanecía entreabierta, y el pasillo oscuro parecía albergar sombras inquietantes. Vuelve a tu habitación, cariño. Todo estará bien. Yo solo necesito pensar, insistí, intentando proyectar una calma que sabía que no sentía. A medida que Ana retrocedía, una idea se formó en mi mente. Tal vez, solo tal vez, si podía descubrir lo que Mauro había mencionado, podría encontrar una forma de protegerla. ¿Pero de qué? ¿De quién? El eco de su advertencia seguía retumbando en mi cerebro. Chris, la voz de Jorge me sacó de mis pensamientos. Deberías hablar con Ana. Tú sabes que las cosas no son lo que parecen. Está relacionada con eso que Mauro reveló. Sus palabras eran un suave veneno que se deslizaba por el aire, llenándolo de una presión casi palpable. No quiero hablar de eso, respondí, pero la verdad inminente chirriaba en mi mente. Me estaba quedando sin tiempo. Tenía que actuar, pero el miedo se contorsionaba en mi pecho. Por favor, no ignores lo que sabemos, dijo Berna, acercándose, su risa fría apenas ocultando el pánico que también sentía en el fondo. Si sigues así, puede que haya piezas del rompecabezas que nunca juntes. ¿De verdad esperas seguir ignorándolas? La puerta se cerró de golpe detrás de Ana, y un susurro helado recorrió el ambiente. Era como si la habitación misma estuviera conteniéndose, esperando.
Mi mente empezaba a trabajar a toda velocidad, cada pensamiento atravesado por la urgencia de entender. ¿Qué era lo que Mauro sabía? Está bien, dije, recuperando un atisbo de determinación. Necesito saberlo. Pero no solo por mí. Ana se merece la verdad, la afirmación resonó en mí, aunque la certidumbre sonaba como una nueva amenaza. Las imágenes comenzaron a florecer en mi mente, visiones de un pasado nada feliz. Recordé las discusiones insistentes con Jorge sobre cómo proteger a Ana, y las evasivas de Berna cuando se le preguntaba sobre su familia. ¿Podría Ana ser parte de algo oscuro, algo que siempre intenté mantener a raya? Necesito hacerlo ahora, decidí, y la voz de Mauro resonó en mi memoria, como un eco provocador. Retrocedí un paso hacia Berna, su sonrisa ya no era tan placentera. ¿Dónde más puedo encontrar respuestas?, pregunté, sintiendo que el aire se llenaba de electricidad y posibles traiciones. ¿Hay alguien más?, respondió Jorge con una mirada sombría. Alguien que sabe más de lo que parece, alguien que puede ofrecerte los secretos que tanto anhelas. Su sugerencia me paró en seco. ¿Te refieres a? Me interrumpió. Sabe cómo atar las partes del rompecabezas, Chris. Pero te advierto, el costo de la verdad puede ser más alto de lo que piensas. En ese instante, las sombras que acechaban comenzaron a desplazarse, y la realidad se tornó más opaca. El precio de la verdad. Esa consigna resonaba más profundamente en el corazón de lo que imaginaba. Todo giraba en torno a protección, traición y secretos. Finalmente, Jorge murmuró, las decisiones tienen ecos y tus ecos pronto se manifestarán. Al ver sus ojos, noté lo que había estado ocultando. La inquietud creció mientras sentía como la atmósfera se espesaba. Estaba dispuesta a enfrentar esa verdad, cueste lo que cueste, y en ese momento, Ana apareció nuevamente en la esquina de la habitación, su voz pura y clara como el cristal resonando en el aire. Mamá. ¿Puedo ayudar? Quiero saber también. Con él. Futuro de Ana colgando de un hilo y los secretos a punto de ser revelados, su inocencia me hizo cuestionar aún más mi próximo movimiento. La tormenta se había desatado, y ante mí se abría un camino oscuro y peligroso. ¿Qué haré?, me pregunté en voz alta, sintiendo que cada segundo contaba. Aún así, la respuesta estaría más cerca de lo que imaginaba. La atmósfera era tensa y densa, como si las paredes mismas estuvieran escuchando mi tormento interno. Ana, con su mirada puro, representaba todo lo que deseaba proteger, pero el camino hacia la verdad se había convertido en una encrucijada espantosa. Berna y Jorge, cada uno con sus propios secretos, eran sombras que amenazan con devorar nuestra pequeña burbuja de felicidad. Todo estaba a punto de desmoronarse. Por favor, no involucres a Ana en esto, les dije, con la voz temblando de miedo. Ella no tiene que cargar con lo que yo he hecho. El eco de mis palabras resonó en un silencio que parecía gritar en mi contra. Pero, ¿qué había hecho realmente? Chris, este es el momento para que todos sepan lo que realmente sucede, interrumpió Berna, su mirada desafiante fija en mí. Todo lo que has tratado de ocultar saldrá a la luz, y tu hija necesita saberlo. Sus palabras eran lanzas afiladas, atravesándome con cada sílaba. No podía soportar la idea de que mi hija se viera arrastrada por el mismo torbellino que me había consumido a mí. Mamá, la voz de Ana vibró entre tanto ruido. Ella no entendía la magnitud de lo que se avecinaba, y esa inocencia me partía el corazón. Me agaché para estar a su nivel y mirarla a los ojos. Cariño, yo solo quiero protegerte. Te prometo que todo saldrá bien, murmuré, pero la duda en mi pecho crecía como una montaña. Ella sonrió, esa sonrisa pura que solía llenarme de alegría, pero ahora se sentía como un recordatorio de lo que podía perder. La realidad se sentía como un puño aprisionándome el pecho. ¿Por qué no podemos ser felices, mamá? Su pregunta fue un martillo golpeando el clavo, desgarrando la esperanza que aún tenía en un futuro donde no existieran sombras. Porque la verdad puede doler, Ana. Y yo no quiero que te lastimen, respondí, sintiendo el ardor de las lágrimas a punto de desbordarse. En ese instante, la puerta se abrió de golpe, y con ella, la última carta que no había visto venir. Era la figura que había temido durante años. ¿Qué pasa aquí? Era Mauro. Su tono era grave, pero su mirada estaba llena de desesperación. Todo mi ser se heló al verlo. Una explosión de recuerdos inundó mi mente, un torrente de confusión y temor. He venido a recordarte que tenemos cosas que cerrar.
Hacerlo ahora es lo que necesitas, dijo, y su presencia se sintió como un trueno en medio de la tormenta. El pasado no te dejará ir, Chris, prosiguió, caminando hacia mí y a la vez creando una atmósfera de peligro. Tienes que enfrentarlo. Antes de que sea tarde para todos. Las palabras de Mauro cortaron el aire, y mi corazón latía descontroladamente. Por un momento, pareciera que el tiempo se detuvo en el fragor de la verdad. ¿Cómo puedes estar aquí? ¿Qué quieres de nosotros?, logré balbucear, consumida por el terror y la confusión. Mira a Ana, dijo él, apuntando a mi hija que aún permanecía cerca. Ella tiene que saber, porque está más involucrada de lo que imaginas. Ahora era yo la que me encontraba atrapada entre los miedos y las realidades. No entiendo, murmuré, mientras miraba a cada uno de ellos, la mirada de Jorge al borde de una pérdida, la de Berna llena de expectación y la de Ana, que comenzaba a comprender que las sonrisas podían esconder miedos profundos. Si no actúas ahora, no solo destruirás tu vida, Chris, sino la de cada uno de nosotros, Mauro insistió, acercándose un paso, y sentí que la severidad de sus palabras calaba en mi pecho. Tenía que preguntar, tenía que saber la verdad más allá de los secretos. Me armé de valor. ¿Qué has estado ocultando sobre Ana?, pregunté, cada palabra más amarga que la anterior. La mirada de Ana, confusa, millones de preguntas reflejadas en sus ojos, era un peso que amenazaba con romperme. Quiero saber, pero no me hagas daño, pedí, y el silencio se hizo agudo, pesado como un manto. Mami. Ana dio un paso hacia mí, extendiendo su pequeño brazo. Dime que no es cierto. Lo que voy a decirte cambiará todo, dijo Mauro, su voz apenas el susurro de una tormenta. Tienes que estar lista porque no hay vuelta atrás. En un instante, las piezas comenzaron a encajar en mi mente, doloridas, reconociendo que el pasado nunca se había ido, solo había estado esperando el momento apropiado para salir. El eco de las decisiones se volvía más fuerte. ¿Estás lista para enfrentar la verdad, Chris?, preguntó, y sentí como el tiempo se deslizó en cámara lenta. Miré a Ana, su rostro era un reflejo puro de amor y vulnerabilidad. Tenía que protegerla, y en mi interior anhelaba encontrar la salida. Sí, respondí, con una voz que apenas resonó en la habitación. Busqué esa conexión con Ana, ese hilo invisible que compartíamos, el amor que nos unía, y en ese momento, supe que la verdad, aunque peligrosa, era el único camino. Ahora o nunca, el aire se enrareció de inmediato. Las sombras se movieron más cerca, y la revelación de Mauro era un faro en la oscuridad. Con un suspiro profundo, preparada para enfrentar el caos, tomé la mano de Ana. Lo haremos juntos, hija. Siempre juntas, no hay vuelta atrás. Mientras las palabras resonaban en el aire, un viento helado sopló a través de la habitación, anunciando que la tormenta había llegado. Y con una decisión sellada en mi corazón, me enfrenté a cada sombra, a cada secreto que había tenido que cargar. La verdad y la liberación finalmente unidas en este viaje del que esperaría salir con la certeza de que aún hay esperanza. Aquel era un nuevo comienzo. De repente, el sonido del timbre resonó nuevamente. Y esta vez, no era solo el eco del pasado pidiendo ingresos, sino el grito de un futuro que anhelaba ser descubierto. La historia apenas comenzaba, y la luz se abriría paso entre la oscuridad, así que te pido, hazte una promesa. Suscríbete directamente al canal para ser parte del desenlace de esta trama que tocará tu corazón y conoce más relatos escondidos tras otros episodios. Dale like ahora y ofrécele a este canal la oportunidad de seguir creciendo. Llena la sección de comentarios con tus ideas y teorías, porque en este viaje no solo mando yo, tú eres parte de la historia. Comparte instantáneamente este video con 5 amigos que necesitan saber esta verdad impactante. No esperes ni un segundo más.